Buenos días a todos. Es para mí un privilegio estar aquí como en casa. Bueno, esperamos un momento a que vayan los niños. Sí, no. Qué bueno que Dios ha bendecido a la iglesia con muchos niños, ¿no? También es bueno ver también caras conocidas y bueno, es un gozo y deleite estar aquí de nuevo. El Señor me permitió servir aquí en el 2011. Me fui a servir a Vilafranca, un tiempo en lo que se instalaba un pastor ahí. Me fui de Vilafranca, curiosamente la iglesia creció. De Vilafranca fui a Pinar del Río, me fui de Pinar del Río, la iglesia creció. Y ahora estoy en una iglesia pequeñita y bueno, espero que si me voy crezca. No sé si yo soy el factor ahí de que la iglesia llegue a ese punto. El día de hoy vamos a meditar en el Salmo 23, es quizá uno de los salmos más conocidos por nosotros. Quizá lo hemos memorizado, lo hemos escuchado muchas veces en la escuela dominical. Y un punto importante que vemos en los salmos es la persona y obra del Señor Jesús. Muchos salmos son considerados mesiánicos porque el autor o el escritor del Nuevo Testamento, para hacer un énfasis en algo que ha hecho Cristo, vemos el cumplimiento de las palabras de ese salmo en algún evento o palabras del Señor Jesús. Por ejemplo, sabemos que en la cruz Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recitando literalmente una parte del Salmo 22. Cuando Jesús está en la cruz también dice, tengo sed. Viendo el cumplimiento del Salmo número 69. Y algo interesante es cómo el autor de Hebreos menciona y apunta al cumplimiento de los salmos en la persona del Señor Jesús. El autor de Hebreos en Hebreos capítulo 2, a partir del verso 10, dice lo siguiente. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y vemos cómo aquí el autor de Hebreos aplica el Salmo 22 diciendo que Cristo está presente en nuestra adoración, que Cristo está presente en todas partes por medio de su Espíritu Santo. Y cuando nosotros alabamos, recordamos las palabras del Señor, que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y algo que quiero enfatizar es cómo en este salmo vemos al Señor Jesús. Vamos a tratar tres puntos principales. El primero es la definición que hace David del pastor. ¿Quién es el pastor? ¿Por qué es importante este título de pastor? Segundo, veremos lo que hace el pastor y cómo David recapitula su vida y nos va llevando por eventos de su vida viendo la misericordia de Dios para con él. Y el tercer punto, veremos las consecuencias de tener a este pastor. Y al final, como conclusión, veremos cómo Cristo cumple cada uno de estos puntos y a dónde nos lleva y la aplicación personal que esto tiene para nosotros. Y antes de empezar a leer y empezar con el sermón, oramos, pedimos la bendición del Señor, que Él nos bendiga en esta meditación. Padre, gracias por tu amor, gracias por habernos traído aquí. Te pido que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Para que realmente podamos ver la importancia de Cristo en nuestras vidas, cómo Él nos sigue llevando por sendas de justicia y cómo Él nos quiere llevar a una morada especial. Padre, guíanos con tu Espíritu Santo. Te pido que sean gratos los dichos de mi boca
y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Salmo 23, esta es la palabra del Señor. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. Primer punto principal, lo que hace David, la definición del pastor. Salmo de David. Vemos que el autor de este salmo es David, es un hombre, que su nombre en hebreo significa amado. Es una persona que es el octavo de los hijos de Isaí. Es un hombre que es ungido como rey, siendo un joven poco más que adolescente. Una persona descrita como alguien rubio, pelirrojo, es posible que haya tenido pecas, y que realmente tiene esta profesión antes de ser rey. Incluso sabemos que en el momento en que se va, antes de enfrentarse a Goliat, vemos que todo el pueblo de Israel está con miedo, y David se presenta delante de Saúl para hacerse voluntario para enfrentarse al gigante. Y Saúl no lo quiere enviar, diciéndole, ese hombre es un hombre de guerra desde su juventud, tú eres un muchacho. Y tan pronto David le dice estas palabras: yo soy pastor, y si en algún momento viene un oso o un león, yo salto, pillo al oso o al león de la quijada, se la rompo, lo mato, y así sea un oso o un león, yo defiendo a mis ovejas. David entra en escena, mata a Goliat, y vemos cómo es la primera vez, después de ser ungido, que se manifiesta como la persona que va a ser el único general invicto en la Biblia. Un hombre que jamás va a perder ninguna batalla. Y vemos cómo realmente esta es una imagen importante. David es un pastor, pero ahora nos presenta que hay un pastor más grande que él, que hace que nada le falte. Y esta imagen de pastor también la vemos en la iconografía del mundo antiguo. Nabucodonosor en los textos babilonios se describe como el pastor. Los reyes asirios también se describen como el pastor. Sin embargo, este rey que tiene que guiar a su pueblo como un pastor sabe que hay un rey más grande que él, que es un pastor y que hace que nada le falte. Y él tiene esa confianza. De forma peculiar, Moisés también es un pastor antes de guiar al pueblo por el desierto. Entonces, fíjense cómo una y otra vez vemos la imagen bíblica de cómo una persona tiene que cuidar a su grey como lo cuida un pastor. Y esta es una gran afirmación. Esto es una gran afirmación reflejando que David, a pesar de ser el general invicto, que no pierde ninguna batalla, que conquista toda la tierra prometida, que Dios había prometido a Abraham, desde el Nilo hasta el Éufrates. Realmente David reconoce quién es el pastor. Lo que hace este pastor, versos 2 al 5. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esto es una cuestión que podemos ver como una ironía, porque si vamos a Israel el día de hoy, sobre todo a la zona de Judá, de donde es él, es un desierto gigante. Es un lugar que realmente tiene problemas a veces con el agua. De hecho, el Estado de Israel ha tenido que hacer el proceso de salinización, tomar agua del mar para que la gente pueda beber. Pero aquí realmente lo que está haciendo David nos lleva otra vez a la imagen bíblica de las cosas. Un pastor tiene que guiar a su pueblo a verdes pastos para que puedan comer, para que puedan descansar. Tienen que beber agua diariamente. Y aquí vemos la provisión que Dios ha hecho para con su pueblo. En el desierto durante 40 años a Israel no le faltó nada.
Y 2 veces Dios sacó agua de la roca. Y una y otra vez el Señor promete, los voy a llevar a un lugar donde van a descansar. Una tierra de herencia y una tierra de descanso. Y vemos cómo esto es lo que hace Dios con David. Lo ha hecho en el pasado por el pueblo, lo está haciendo con David, por lo tanto, lo puede hacer con ellos en el futuro. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. David sabe que el que realmente le puede dar consuelo es Dios. Un Dios al cual él quiere ver. Un Dios al cual ha escuchado. Y vemos que realmente este Dios lo guía por amor de él. Esto es un tema peculiar porque cuando vamos al libro del Éxodo, vemos todo lo que Dios ha hecho para con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha visto las 10 plagas en Egipto. Ha visto cómo Dios abrió el mar. Ha oído la voz de Dios hablando de en medio del fuego en el monte Sinaí. Pero Moisés en algún momento se ausenta y se comete una idolatría. Y después de la idolatría, Moisés le pide a Dios que refleje su gloria. Dios lleva a Moisés a una cueva, le muestra parte de su gloria y Dios proclama su nombre diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y David sabe lo que es el perdón y el amor de Dios. En el Salmo 51 David dice: conforme a tu bondad, borra mis rebeliones. Y llegamos al verso 4, otra cosa que hace el pastor por él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y esto es un tema peculiar que vemos en el Antiguo Testamento también. Cuando Moisés está con el pueblo y tienen delante el mar y atrás al ejército de Faraón, ¿cuál es la palabra que le tiene que decir Dios a Moisés? No temas. Cuando Dios levanta a Josué, llegamos al capítulo 1 de Josué y 3 veces en el texto, Dios le tiene que decir a Josué: no temas. Y ahora llegamos con David, un hombre que Saúl ha buscado matarle varias veces, que los filisteos han tratado de matarle, que uno de sus hijos después lo quiere matar. Y vemos que el pobre hombre está en peligro constante, pero él no teme nada. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está con él. Y que este pastor, que es Dios, tiene una vara y cayado que le infunden aliento. Las dos herramientas que tiene un pastor en esa época. El cayado para jalar a las ovejas y lo otro pues para matarlas, ¿no? Perdón, la vara y el cayado. Y esto le infunden aliento a él, porque sabe que nada le falta. Incluso, verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Vemos a David que realmente varias veces tiene que comer delante de Saúl, tiene que comer delante de Absalón, y a pesar de estar delante de ellos no teme mal alguno. Y David ha sido ungido 3 veces en la historia bíblica. Primero es ungido por Samuel como rey. Después es ungido por los hombres de Judá. Y el tercero por todo Israel. Y esa copa de salvación está rebosando. Salmo 116. David dice: ¿qué pagaré al Señor por todas sus bendiciones para conmigo? Y David responde: tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre del Señor. Y viendo todo lo que ha hecho el pastor por él, lo que es el pastor, David concluye: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y este es el punto principal al cual quiere llegar David. A no temer, a que esa misericordia y ese bien de Dios lo van a seguir, y que él va a morar en esa casa de Dios por siempre. Y apunta a una realidad escatológica, a una realidad espiritual.
David es el que tiene el deseo de hacer el templo del Señor. Ese templo que se construye en Sión. Ese templo que realmente sea luz y donde las personas vengan y conozcan todas las maravillas de Dios. Pero aquí hay algo todavía. Y hay algo que es que Cristo se manifiesta claramente en este salmo. Y vemos cómo este salmo es rico en figuras y cosas del Señor Jesús. En el verso 6 vemos que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida y menciona la casa del Señor. Jesús en su ministerio le dice a sus discípulos que es bueno que se vaya. ¿Por qué? Porque va a preparar un lugar. Y algo peculiar es que la palabra en griego que se menciona para carpintero es la misma que se utiliza para albañil. Y esto es algo curioso. Si Jesús sabía de construcción como humano, imagínense la construcción celestial que está haciendo. Moisés recibe en el monte Sinaí la imagen de lo que va a ser el tabernáculo. No es una idea que haya tenido Moisés. Y en Crónicas se nos menciona que David recibe del Señor los planes del templo. Y hay un punto principal, que de toda la construcción solamente hay una cosa que tiene medidas iguales por todos los lados. Y ese es el lugar santísimo. Y cuando llegamos a Apocalipsis vemos la imagen de Juan y ve una ciudad que es igual en todos los lados y que el Cordero está en medio de esa ciudad. Y vemos cómo realmente apunta esto a la casa del Señor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Vamos a la imagen de Cristo en la Santa Cena. Y tiene delante a su angustiador, a Judas. Y el Señor sabe lo que va a hacer Judas. Y hay un punto interesante aquí que a veces cuando leemos se nos puede ir por completo. Cuando vamos a Mateo 26, el evangelista Mateo nos narra los eventos justo antes de que Jesús sea arrestado. Y hay algo que pasa antes de que Jesús sea arrestado y antes incluso de que Jesús haga la cena con sus discípulos. Y esto se encuentra en Mateo 26 a partir del verso 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Y en muchas de sus Biblias incluso aparece el título, ¿no? Jesús ungido en Betania. Jesús es ungido. Y es ungido antes de presentar esta copa a sus discípulos. Y esta copa que el Señor dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Beban de ella todos. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y fíjense cómo este salmo va apuntando a esta realidad. Verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Jesús estuvo en muchos peligros de muerte durante su ministerio. Cuando ha nacido, Herodes hace un decreto. ¿Y qué pasa en ese decreto? Todos los niños tienen que morir. José se lo tiene que llevar a Egipto. Jesús en alguna vez es tentado por el diablo y está en peligro en el mar. Los judíos una vez lo quieren despeñar. Sin embargo, llegamos al evento de la cruz. Y Jesús cumple otra profecía mesiánica, Salmo 22.
Y Jesús, hablando como humano, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, hay una cuestión principal. Al tercer día, Dios lo resucita por el poder del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, tomando esta misma imagen, dice, aquel Espíritu que resucitó a Cristo con poder, ese mismo Espíritu puede morar en ti. Y eso hace que no nos sintamos solos, porque Dios está siempre con nosotros. Cristo es omnipresente por medio de su Espíritu Santo. Y nosotros podemos decir lo mismo. No temerá mal alguno, ¿por qué? Porque la vara y callado del Señor nos infunden aliento. Él sigue siendo nuestro pastor. Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Y nosotros le importamos. Él nos ama. Y nos hace ver la realidad del verso 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y vemos cómo una y otra vez Jesús en su ministerio da consuelo a las personas más desamparadas. Jesús dice que Él es el camino al Padre. Él dice que vengan a Él todos los trabajados y cansados, que Él les dará descanso, que su carga es ligera. Y nos hace esa invitación de venir a Él, porque Él nos da consuelo. Y a nosotros, dice el apóstol Pablo, a los cristianos, Dios nos ha dado el espíritu de consolación. Ese ministerio de traer paz y gozo. Hay otra cosa que quizá aparezca en sus Biblias, que aparece en el verso 2 como nota de pie de página. Si se fijan, en el verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y hay una nota de pie de página que puede aparecer en muchas de sus Biblias. Y esta nota de pie de página nos lleva a otro libro del Nuevo Testamento. Y ese libro es el libro de Apocalipsis capítulo 7. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 7, vemos cómo aquí este libro, que es una serie de 7 sermones que se repiten una y otra vez, Juan nos lleva a una visión. Y en esta visión se menciona lo siguiente, Apocalipsis 7 a partir del verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Y el verso 17 es el énfasis. Porque el Cordero, Cristo, que está en medio del trono, los pastoreará. Y los guiará fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vidas. Y fíjense cómo David aquí proyecta algo que se cumple y se materializa cuando Cristo venga en gloria. Cristo es el que nos pastoreará, nos lleva a esas aguas de vida. Isaías dice en el capítulo 55, venid a mí todos los sedientos, sin dinero, vengan a comprar. Es una imagen rica de las palabras del Señor Jesús cuando habla con la mujer samaritana. Yo les doy agua que hace que no tengas sed jamás. La imagen de los ríos de agua de vida que van a fluir en tu vida.
Y una y otra vez vemos cómo la Biblia nos trata una unidad temática. Y esta unidad se ve en el cumplimiento de la persona y obra de Cristo en la cruz por nosotros. Verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el capítulo 10 de Juan, Jesús se alza y habla en voz alta y dice: yo soy el buen pastor. Mi vida doy por mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y realmente podemos ver a Cristo como nuestro pastor. Ese hombre que nos ha salvado y que nos quiere cuidar. Y que nos va a pastorear y nos va a llevar a aguas de vida eterna. A un lugar que será nuestra herencia, nuestro lugar de descanso, esa nueva Jerusalén celestial. Confiemos en esto, proclamemos el nombre del Señor y bebamos de esa copa de salvación con alegría. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y también por esta iglesia. Gracias por el liderazgo, por Jonathan, por Matt, por los diáconos. Te pido, Señor, que tú sigas estando aquí en Vilazar, que esta iglesia siga siendo un punto que lleve más hijos a tu gloria y que refleje tu misericordia. Padre, sé con nosotros, ayúdanos en esta semana que comienza y llénanos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús.